bueno, también se puso bastante bueno ayer en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Si tú le metías $100 a que empataban, te daban $2,000. Eso era la apuesta en este caso. ¿Qué es lo que sucede? Al menos la afición lo que quería ver tal cual era ver buenos madrazos en esta pelea, y eso es lo que ocurrió ahora. Lo que hizo bien Gennady Golovkin fue ir trabajando de menos a más a Canelo. Le conecta muy bien, inclusive Canelo nos sorprende con una muy buena quijada, pero al final con Pubox arroja que Triple G arrojó de 703 envíos, conecta 218. Canelo de 505 conecta 118, fue mayor lo que conectó al final el kazajo Adelaida Bird, la jueza que dijo 118, 110, de verdad está perdida en el mundo del boxeo, y por supuesto habrá revancha para este enfrentamiento. Y bueno, también hoy en la Fórmula 1, el Gran Premio allá de Malasia, resulta que, bueno, en Singapur, resulta que de inmediato, acá está la clave, este accidente puede provocar que queda fuera Sebastian Vettel, que aquí salga el nuevo campeón de la Fórmula 1, muy probablemente. Lewis Hamilton estaba en la clasificación general en segundo lugar, él arrancaba en la quinta posición, esto lo mandó hasta el número 1 y de ahí dominó la carrera hasta los 58 giros que no estaban pactados, eran 65, pero como se superaron las 2 horas del Gran Premio, se recortó a eso. Y ese mismo accidente produjo que Sergio Checo Pérez finalizara en la quinta posición, y al día de hoy está empatado con el piloto neerlandés Max Verstappen en la clasificación general. Y en la Fórmula 1, eso fue lo que se dio el día de hoy. En la NFL, en el estadio Superdome, allá en el Mercedes-Benz, el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, después de perder en la semana 1 por 42 puntos de los Jefes de Kansas City, hoy sí superan con gran facilidad 36-20 al equipo de casa, a los Santos de Nueva Orleans. Perfecto el envío que hace Tom Brady de 38 yardas, el que vemos en pantalla, de 30 envíos, de 30 lanzamientos, completó 30 de 39 envíos, 447 yardas, 3 touchdowns. Esos 3 pases de anotación jamás los había hecho en su carrera en el primer cuarto, además de que antes de que finalizara el medio tiempo ya llevaba 300 yardas aéreas, segunda ocasión en su carrera que lo hacía Tom Brady. Y hoy también arrancó al mediodía en el estadio Nemesio 10, parte del fin de la jornada número 9, llegaba Alexis, este futbolista de Toluca, que de inmediato metía par de goles en los primeros 2 minutos. La desviación le estaba facilitando a Alexis Canelo. Después Fernando Uribe, ya ganaba 3-0 el Toluca. Se traía puro pan y chorizo al equipo de Querétaro, pero después los queretanos alcanzaron a tener cierta ventaja, meten par de goles, tenían el empate, erran el penal, y con eso al final se lleva la victoria el equipo de Toluca, 3-2, que queda, por cierto, Toluca en la tercera posición de la tabla general. Ayer también las Chivas, error fatal de Rodolfo Cota, ni modo, no siempre le van a salir las cosas bien a Chivas, pero sí, cuando el portero ahí no trae dedos, es muy difícil que así pueda atajar el balón. Ya posteriormente las Chivas tuvieron muchas oportunidades para poderle dar la vuelta al equipo de Pumas, tan es así que, bueno, con ese golazo que vemos de Pepe Godínez, le daba ya el emparejamiento a las Chivas, y al menos suman un punto contra un equipo de los Pumas que no tiene ni idea de cómo jugar muy bien el fútbol, porque, bueno, su directiva, encabezado por Ares de Parga, está más que perdida, se dice, en el mundo futbolístico, que no tiene ni idea de lo que es el fútbol soccer. Bueno, hasta acá la información deportiva. En el cierre de la jornada le pega Lobos WAP 1-0 en el estadio Luis Pirata de la Fuente a Veracruz. Hasta acá.